Peligros para el liderazgo, peligros para el liderazgo. Hay una frase, se usa mucho en inglés, se traduce al español. Yo no sé si la has escuchado, es que se refiere esta frase a, o se dice, problemas en el paraíso. Problems in paradise, dicen los americanos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando tú crees que llegaste a un nuevo nivel, cuando tú crees que todo va bien, cuando tú dices, mira, ahora sí ya, no sé, ya tengo este nivel en la empresa, ya se cubrió esta situación, ya me casé. Sí, y tú dices, bueno, ahora sí, paraíso. No, pero también en el paraíso hay problemas, ¿sí? Hay situaciones. La frase cristianamente sería, esta sí es en inglés. Los que no saben, bueno, pues aquí están Action School y pueden tomar algunas clases, no sé. Pero hay una frase en inglés que dice New levels, new devils. ¿Qué significa eso? Nuevos niveles, nuevos demonios. Esta es una realidad del liderazgo. Esa es una realidad del compromiso. Esa es una realidad de comprometernos con el Señor nosotros. Y bueno, hablando de esto, uno de los más grandes misterios que vemos en la palabra de Dios es que la vida de santidad, o cuando uno dice, me quiero comprometer más con Dios, como lo hablábamos la semana pasada hablábamos de cómo buscar a Dios. Cuando uno realmente escoge a Dios, ahí hay un cierto peligro. Hay peligro, Aún hay gente que se entrega a Cristo y dice, y al principio todo bien, pero después dice, es que me entregué al Señor y ahora todo se descompuso, todo va mal. ¿Por qué? Porque cuando hay una verdadera entrega, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a querer reclamar lo que cree que es suyo, que ya no le pertenece. Y con sus artimañas intentará engañar, intentará sabotear tu vida, intentará tentarte, intentará que te veas inmiscuido en una clase de cristianismo mediocre. Pero cuando tú sacudes eso de ti y dices, Señor, yo quiero ir por más, te anhelo, te deseo, yo nada más te quiero recordar algo también en esto como preámbulo al tema de Moisés, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar de Moisés. Todos aquellos que buscan andar íntimamente con Dios se van a meter en un territorio peligroso, ¿sí? Hay cierta vulnerabilidad al hacerlo, claro que lo hay. De aquí se desprende el principio del peligro. ¿Qué es eso? El peligro es la exposición al riesgo, a ser herido. Es una amenaza. El peligro habla de la amenaza de una herida, sin embargo no habla de su certeza. Sí, es una actividad descrita como peligrosa, pero no sucede inevitablemente, o sea, puede ocurrir. Y yo nada más quiero decirte que cuando nosotros deseamos caminar con Dios y cuando nosotros vamos en pos de su presencia y nos hacemos buscadores de su presencia, honradores de su palabra, de repente como que nos metemos a un esquema un poquito más peligroso por cuanto hemos tomado un compromiso. Es como decir, bueno, para poder explicarlo un poquito, es como decir, es que yo hago bicicleta. Yo no hago bicicleta, ¿verdad? Pero es un ejemplo nada más. Hay cierto peligro. No significa que te vas a caer, que te vas a accidentar, que te van a atropellar, pero hay cierto peligro. O como los que dicen, es que yo soy futbolero, y aquellos que son futboleros, pues tienen sus lesiones porque hay cierto peligro. Bueno, quiero decirte que en el seguir a Dios comprometidamente, existe también un cierto peligro que continuamente puede amenazar. Y aquí entonces hay un sencillo axioma a partir de la vida de Moisés, y es quienes se proponen andar con Dios se convierten en blanco del enemigo. ¿Sí? Entonces, entre más alto sea el liderazgo que una persona alcance, mayores los obstáculos
y mayores las dificultades que se afrontarán. Por eso yo te decía, si tú has declarado, quiero, ahora sí este año, quiero honrar a Jesús, claro que van a haber detalles, van a haber tentaciones, van a haber situaciones complejas. Si has hecho esa declaración en tu corazón, puedo asegurarte que el infierno ya conoce la noticia. Ya la conoce. Y yo nada más también quiero asegurarte algo. Te has convertido ahora en un blanco de los ataques del enemigo. Ahora, mi intención no es meterte miedo, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pero es inevitable esta realidad que yo te estoy hablando. Enfrentarás una serie de peligros que podrían, en última instancia, si no conoces la palabra y si no tienes cuidado de cómo caminas, podían producirse heridas en tu vida espiritual. El Nuevo Testamento lo dice de esta manera. Pablo le dice a Timoteo, porque Timoteo está en una especie de ambiente y quizá hasta desánimo y rayando posiblemente en la depresión por la posición pastoral que tiene. Y entonces el apóstol le aconseja y le dice 3:12 de 2 de Timoteo: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esta es una realidad. Te recuerdo un pasaje clásico del apóstol Pedro en su epístola, 1 de Pedro 5, 8 y 9, dice: sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No eres el único. Hay hermanos en la fe que realmente están en Cristo, conectados en Cristo, que están en cierto padecimiento también. Y nada más te quiero recordar esta palabra. El enemigo aquí se asemeja a un felino que busca una presa desprevenida. Es más, ¿has visto un gato intentando cazar a un pájaro? Sí, siempre está al acecho buscando cuando está desprevenido, y sus movimientos, todo hasta que da el zarpazo. A algunos los alcanza, a otros no. Sí, porque él asalta, el enemigo intenta asaltar con mayor voracidad a aquellos que están buscando piedad, aquellos que están buscando santidad, aquellos que están buscando un mayor compromiso. Si tú no estás buscando eso, ni te preocupes. Si tú no estás buscando comprometerte más con el Señor, caminar con Él, buscar su presencia, honrar su palabra, oír su voz, conectarte con su espíritu, honrar las escrituras, si tú no estás buscando con eso, no te preocupes. El sonambulismo en el que te encuentras es suficiente para el enemigo. ¿Claro? Sí, porque hay mucha gente que dice: oye, es que, ¿y por qué a ese le pasa tanto? Y mira, nosotros no, y nos la pasamos re bien. Pues por eso, porque estás anestesiado con las cosas de este mundo. Entonces con eso es más que suficiente. Pues ¿qué cenó, pastor? Bueno, no he cenado todavía, ¿verdad? Eso. Pues Moisés es un hombre que escogió caminar con Dios, y quien por consiguiente vino a ser blanco del enemigo. Y cuando hablamos de ser blancos del enemigo, no estamos diciendo que él va a venir y te va a atacar al estilo Hollywood como un ente paranormal que se te va a aparecer debajo de la cama, en medio de la noche, nublado el día. No es tanto esa figura, sino más bien él ataca como los amalecitas. Los amalecitas fueron una tribu que el pueblo de Israel enfrentó en el camino a la tierra de Canaán. A Saúl, bueno, termino la historia. Ellos ¿qué hicieron? Agarraron a los desprevenidos, a los que se iban quedando atrás, a los que no podían seguir el paso del pueblo que iba caminando, a los enfermos, a los ancianos, a los niños, y a esos cobardemente
los atacaron. Más adelante a Saúl se le dice, porque son una figura de aquello que se tiene que exterminar en el corazón, se le dice, tienes que terminar con ellos, pero es David quien termina la parte que le corresponde. Porque así es el enemigo, él ataca de esa manera. Y normalmente ataca a través de gente herida. La gente herida es la que más ataca. Porque la gente herida se convierte en malintencionada. La gente herida raya en la amargura y la amargura ataca y es envidiosa y buscan destruir siempre a aquel que está intentando caminar con su Dios. Y la historia que vamos a ver hoy está registrada en el libro de Números, capítulo 11, 12, 13 y 14. No los vamos a leer todos, sería muy extenso, pero vamos a tomar las historias principales y les voy a platicar un poquito todo lo que está sucediendo aquí. Mucho de lo que padeció Moisés fue a causa de este tipo de gente, ¿sí? Que van a aparecer aquí en el capítulo 11, versículo 4. Y bueno, una de las cosas que hay que decir aquí es que cualquier grupo de personas que quiera andar con Dios siempre parecerá atraer a un grupo menor de personas que no tienen en su corazón el deseo realmente de caminar con Dios. Pero déjame, aquí la historia comienza hablando que la gente, el pueblo se empieza a quejar. Números 11:1 dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Para el versículo 4 viene una palabra muy interesante. Me gusta cómo lo traduce esta versión que estamos usando, la nueva Biblia de las Américas, porque es la palabra que viene del hebreo. Dice, entonces el populacho. ¿Sabes qué significa populacho? ¿Te acuerdas de Kiko? Significa chusma. La raza, y no en el sentido racial, sino gente que no le importa, no se quiere comprometer, no quiere dar pasos con Dios, no está buscando al Señor, y se convierten en el populacho, la chusma, que había entre ellos, se dejó llevar por un deseo insaciable, A ver, es que algo le pasa a mi iPad del día de hoy. No quiere cooperar conmigo. La palabra aquí, deseo insaciable, significa gula. Estaban cansados del maná, tenían poco tiempo, pero el cambio de dieta les pegó en el estómago y de repente un deseo, una gula insaciable. Dice, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Extrañaban mucho la carne, ¿sí? Como cuando yo he escuchado y he encontrado, bueno, ahorita ya no tanto porque estamos más globalizados, pero antes era muy común haber misioneros que se afligían porque no tenían chile allá donde andaban, sí, obreros mexicanos en otras partes del mundo, y les llevabas así un botecito de Tabasco, de Valentino, lo que sea, y lo recibían como si estuvieran recibiendo así la palabra de Dios, ¿no? O sea, y bueno, aquí amamos a todos nuestros obreros, ¿verdad? Y sabemos que sufren mucho por el chile, pero... Y yo le he preguntado a obreros de más años, que tienen 30 años allá en el campo, y dice, no, o sea, más vale morir a eso desde un principio. Muere a eso. Y es importante esta parte. Bueno, pero aquí dice el populacho. En el Nuevo Testamento sería la gente carnal, la gente carnal. Entonces, esto que empieza a suceder aquí, que vamos a describir, es el primer peligro del liderazgo, ¿sí? El peligro del desaliento, el peligro del desaliento. ¿Te imaginas un poquito? Vamos a ponernos como en el escenario del pueblo cuando acampa, están todos ahí quejándose, están las casas de campaña, están las hileras, vamos a imaginarnos que había una cierta organización, están toda la gente por familias acomodadas, por tribus están acomodados, y Moisés va recorriendo las casas de campaña, las calles que se hacía entre ese segmento de familias de 600,000 hombres,
más esposas, hijos, suegras y demás. Y el comentario de la suegra siempre es peligroso, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces él va caminando por ahí y está escuchando esta queja incesante. Obviamente cuando tú escuchas queja incesante, no pasa mucho tiempo sin que eso te empiece a cansar, sin que eso te empiece a impactar. Y el aprender a ser líderes espirituales, y cuando hablo de liderazgo espiritual es que tú vas tomando un compromiso mayor en tu vida, vas a tener que aprender a librar muchas batallas internas, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos en la vida de Moisés que él ganó muchas, pero perdió otras, porque llegaba al punto de la frustración y estaba en una situación muy compleja al tener a un pueblo que era muy duro de cabeza, muy duro de cerviz, así lo describe la palabra de Dios. Y cuando Moisés lleva a este pueblo y salen de Egipto y atraviesan estos tremendos milagros del mar que se abre, entran al desierto, sale agua de la peña, ven el maná, está la lumbrera, está la nube, y con todo eso hay mucha queja. Tú tienes que entender que el corazón que había en Moisés era que su pueblo viera a Dios como él lo vio en la zarza, que confiara en la nube que se movía con certeza a una conquista hacia Canaán. Él quería que desarrollaran un apetito celestial y que se deleitaran con la comida del cielo. El pasaje de cuando Jesús es tentado por el diablo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, proviene de la época de Moisés, porque es desarrollar un apetito diferente, pero eso solamente va a suceder cuando nosotros apreciamos su presencia, cuando anhelamos de Dios. Sin embargo, ellos no quisieron, este pueblo no quiso, y finalmente lo cansaron y se sintió muy desanimado, ¿sí? Muy desanimado. Y esto pasa en el liderazgo cuando tú vas buscando al Señor, pero de repente hay situaciones a tu alrededor que no se acomodan, que no van en lo correcto, y sobre todo cuando tiene que ver con gente cercana a ti. A lo mejor eres un padre de familia, estás echándole todas las ganas, pero tu esposa, tus hijos no responden como tú, o viceversa, o hijo de la misma manera, y eso a final de cuentas termina siendo un impacto en la vida, y son cosas que en nuestro liderazgo espiritual tenemos que lidiar con ellas. Mi esposa y yo, en varias ocasiones, el Señor nos ha permitido ir a visitar una iglesia en Barcelona, pero ahí tenemos a un pastor amigo que en años pasados entró por una racha compleja de desánimo, precisamente por la falta de empatía en la iglesia, por la apatía de las situaciones. Y de verdad, me acuerdo una vez hicimos un viaje, nos fueron a recoger a Madrid y manejamos hasta Barcelona, estás hablando casi 7 horas, y nos paramos ahí en una tiendita en la carretera a comer. Ahora ya cualquier tiendita en la carretera es un restaurantazo, ¿verdad? Y comes, pero bien padre. Entonces nos sentamos ahí, y me acuerdo que él toma la servilleta que teníamos ahí y la pone así y me dice, estoy a punto de tirar la toalla, y no sabía ni qué decirle, ni cómo animarlo. Yo sé que lo único que puede hacer es que venga Dios y Dios le dé un refrigerio y venga y él se vuelva a encontrar con su presencia para que eso sea cambiado. La última vez que fuimos ya estaba mucho mejor, pero a final de cuentas es muy difícil eso, y es muy difícil escuchar a líderes, a padres, a pastores, escucharlos que están como en las últimas. Para mí no hay nada quizá más triste que eso, pero son momentos que por las situaciones se llegan a las fronteras del desánimo, de estos peligros, del desaliento, y si no tenemos cuidado, el enemigo, como te decía yo, como los amalecitas, te pueden robar hasta el último suspiro para que no cumplas tu propósito en Dios. Entonces aquí lo vemos en el capítulo 11, ahí estamos, pero ahora yéndonos un poquito más hacia adelante, versículo 11, dice, entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué me has tratado tan mal? ¿Has tratado tan mal a tu siervo? Fíjate, ¿cómo estará Moisés de devastado? ¿Y por qué no
he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Acaso concebí yo todo este pueblo? ¿Cómo lo dice, no? Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Entonces Moisés en su mente está haciendo cuentas, pues cuántos becerros, cuántos carneros, cuántas vacas, cuántos toros, es más, hasta caballos y burros tendríamos que matar para darle de comer a esta cantidad de gente. De hecho, en el pasaje viene, son 600,000 hombres, Señor. ¿De dónde les voy a dar yo de comer? Pero Dios ya tenía una solución. Él iba a traer, aunque con cierta vicisitud, cierto desprecio en el corazón de Dios, dice, les voy a dar carne. No 5 días, ni 10, ni 15, ni 20, sino 30 días para que hasta por las narices les salga la carne. Porque no han apreciado mi palabra. Pero aquí Moisés hace un comentario y dice, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo. Imagínatelo ahí tirado en el piso, clamando al Señor, ayúdame, yo no puedo con ellos, se necesita algo de tu espíritu que se derrame, porque cuando el espíritu de Dios se derrama sobre el pueblo, se reubica la mentalidad, se corta con la queja, se enfoca uno correctamente en lo que tiene que estar enfocado, que es lo que va a suceder a continuación. Dice, porque mucha carga son para mí, y si así me vas a tratar, y aquí viene lo peor, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. O sea, ¿cómo estaría? Y yo creo que estaba obviamente deprimido, y creo que él estaba clamando y lo decía de verdad, como lo dijo Elías en su momento, como lo dijo Jonás también en su momento. Mejor mátanos, mejor ya llévanos. Sin embargo, Dios tiene otro proyecto, ¿sí? Si tú no estás alerta, dejarás que este tipo de gente que se queja a tu alrededor, esta clase de cristianos carnales, te derroten. Y finalmente sucumbirás, se me trabó la lengua, al desánimo y a la depresión. Y de repente harás oraciones de muerte. Y no necesariamente que tú digas, me quiero ir de esta vida, ya me cansé, ya me hartaron, ya me fastidié, llévame. No tanto que el Señor te lleve, pero a veces nuestras oraciones no van direccionadas en quítame la vida, sino sácame de aquí, cámbiame el escenario. Y aunque a veces sí decimos, ya me quiero morir. O lo podrás decir por cómo te sientes internamente. Sin embargo, también puede aplicar a matar etapas de nuestra vida porque nos sentimos frustrados por lo que vemos a nuestro alrededor. Sabemos nosotros por la historia que Dios trajo la solución. Las codornices vinieron con las nubes, comieron carne hasta que se hartaron y no volvieron a pedirla. Pero como Moisés expresó, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, no lo puedo cargar, no puedo yo solo. Dios le instruyó a que reclutara 70 varones. Eso vamos a verlo al final del capítulo 11. Sin embargo, la reclutación de los 70 varones trae otro problema, porque una nueva etapa va a traer nuevos problemas. ¿Sí? Y como se trata con gente, luego, obviamente vienen otros problemas. Y aquí vamos al segundo peligro. El peligro de creernos indispensables. El peligro de la indispensabilidad. Ahora, en esta historia, Dios instruye a Moisés a escoger a 70 varones, los cuales ayudarían a Moisés con el gobierno del pueblo. Y el Señor los llama al tabernáculo, ¿sí? Normalmente ahí los llamaba, desde ahí hablaba y ahí Dios hacía lo que iba a hacer. ¿Y para qué los llama ahí? Para hacer que su espíritu, el espíritu de Dios que reposaba sobre Moisés,
ahora reposara también sobre estos 70 varones, ¿sí? Y la Biblia nos va diciendo que cuando el Espíritu, que llegaron a ese lugar, el Espíritu de Dios se posó sobre ellos y empezaron a profetizar. Que esta es una figura de instrucción, es una figura de que ellos iban a tener palabra para dar consejo al pueblo. Pero de repente, en los 70 que se convocaron, hubieron 2 que no llegaron, ¿sí? Ahí están sus nombres, Eldad y Medad. Y de repente, cuando no llegan, al mismo tiempo como estaban convocados, ellos empiezan a profetizar allá en el pueblo, allá donde andan, entre las tiendas, en las fogatas, en donde andan, en el súper donde estuvieran, cabalgando donde fueran. Empiezan ellos también a profetizar. Y luego dice aquí el versículo 27, el capítulo 11, dice, y un joven corrió y avisó a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. Josué era fiel, pero también hasta los más fieles se les va el rollo. Y aquí a Josué se le va. Hijo de Nun, dice, ayudante de Moisés desde su juventud. Moisés, Señor mío, deténlos. O sea, si no están aquí, si no se alinean, si no están con nosotros, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Porque Moisés sabe, si el espíritu de Dios estuviera sobre todo el pueblo, no habría queja. Irían directo a la batalla, conquistarían la tierra prometida. O sea, ese es el deseo que hay en el corazón de Moisés. Dice, después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Y me encanta porque Moisés no tiene ni una pizca de inseguridad en su ser. Y cuando se atreve uno a estar en la presencia del Señor, disfrutas la bendición y el avance de los demás. Pero si uno no aprende a estar en la presencia del Señor, el avance de los demás, la bendición de los demás, la promoción de Dios de los demás, te será una amenaza. Porque los celos son el fruto de sentirnos indispensables o los únicos. ¿Y cuántos saben que no somos indispensables? ¿Cuántos saben que estamos aquí de pasada? ¿Cuántos no han entendido eso? Tenemos que verlo claro. ¿Para qué? Para descansar en el Señor. Lo que nos toca hacer, hacerlo según nuestras fuerzas. Pero llegará un momento donde Dios dirá, mijito, te toca graduación. Y entonces vendrá una nueva generación. Y no pasa nada. Entonces no dejes que en tu corazón sea sembrada la semilla de que eres indispensable, porque lo que va a salir de ahí serán celos. El único indispensable es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único que puede cambiar a los demás. Tercer peligro, entramos al capítulo 12. Y todos son temas del interior. Y es el peligro de las calumnias, el peligro de las calumnias. Este capítulo comienza diciendo que Moisés se casa, porque posiblemente la esposa de Moisés, Séfora, que la conocimos en la historia, posiblemente muere. Pues Moisés, ¿cuántos años tendría? 90, 85. Pues sí, posiblemente se le va Séfora y se muere. Y luego se menciona que se casa con una mujer cusita. Déjame leer el pasaje. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Antes de explicar eso, quiero decirte algo. Hay gente que le gusta comenzar campañas de murmuración contra los líderes. Aléjate de gente así, porque lo único que traerán a tu vida será maldición. Aléjate de gente así. Ahora, por increíble que parezca, lo que leemos aquí es que los hermanos mayores comenzaron esta campaña contra su hermano menor, pero Dios se puso del lado de Moisés.
aunque éste se había casado con una mujer no israelita. Pero la instrucción era: no se casen con las cananeas. Ella no era cananea, era cusita. Los cusitas eran los etíopes, seguramente de color. El problema aquí, el verdadero problema en la mente de Aarón y Miriam, es que Moisés no les había pedido consejo a ellos. Y entonces a ellos les surge aquí como esta cosa fea que a veces surge en el corazón del ser humano. Ellos se consideraban miembros indispensables de su círculo de asesores y como que no los toma en cuenta y se casa. ¿Cómo que Moisés se casa? Y de repente se les entra la religiosidad y lo empiezan a atacar y empiezan a murmurar de él. No les pareció bien que Moisés tomara decisiones sin consultarlos. De manera que dijeron, versículo 2, ahí está el versículo 2, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? O sea, reclamando liderazgo. El liderazgo que se reclama no es liderazgo, amados. ¿Sí? Yo me acuerdo hace algunos años llevamos un grupo a Tijuana, allá un viaje misionero. Estoy hablando hace algunos años, como 20 y tantos, ¿no? Y un joven de los que iba de líder llevaba puros adolescentes, puros muchachos de 16, 17, 15 años, y se le pusieron bien alebrestados. Y entonces cuando se le ponen así, su única solución es empezar a gritarle: yo soy el líder, yo soy el líder. No, hombre, pues cuál, lo agarraron de bajada más, ¿verdad? Porque así no surge. El liderazgo tiene que nacer y tiene que demostrarse, y son varias cosas aquí importantes. Pero ellos dijeron: es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, ¿no ha hablado también mediante nosotros? Y luego fíjate la siguiente frase: y el Señor lo oyó. ¡Ay, qué miedo! Para ellos. Ahora nos saltamos al versículo 4. Y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vengan a la tienda de reunión. Y fueron los tres. Ahora, para Moisés, pues es la presencia del Señor. ¡Qué padre! Pero para Aarón y Miriam es como cuando a un alumno lo llaman a la dirección. O como cuando el pastor llama a alguien. Como hay gente que me dice: ay, pastor, qué miedo estar aquí en su oficina. Oye, pero te voy a decir cosas buenas. Pero tenemos esos conceptos, ¿verdad? Y entonces ahí el Señor empieza a hablar. Versículo 6 del capítulo 12. Oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay un profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré a él con sueños. No así con mi siervo Moisés, que en toda mi casa él es fiel. ¡Wow! ¡Qué palabras de Dios para Moisés! O sea, Moisés en todo su quebranto y en todo su proceso aprendió los principios de Dios, los principios de obediencia, los principios de honra. Los aprendió. Y entonces ahora sí se describe Dios de él. Dice: cara a cara hablo con él, abiertamente, y no en dichos oscuros, no en parábolas, no en la manera que hablaban los profetas. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué? Pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés. Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró sobre la tienda, porque Dios, acuérdate que hablaba, entraba la nube, no se veía nada, y el Señor empezaba a hablar. Pero dice que se retira la nube, y cuando se retira, dice, vieron a Miriam leprosa, blanca como la nieve. Le cayó lepra. Y cuando Aarón se volvió a Miriam, vio que estaba leprosa, y entonces empieza a rogar: Moisés, lo que pasó, empieza ahí, tú puedes leer el resto. Ahora sí, ¿verdad? Perdónanos. Y sabes que increíblemente Moisés, pudiendo aprovechar y decir: le cayó la lepra, pues órale. No, con humildad: Señor, sánala.
sánala. Sí, fue dura, sí fueron insolentes, sí fueron irrespetuosos, pero no le deseo el mal a nadie, porque alguien que ha estado en la presencia del Señor no le desea el mal a nadie. Al contrario, cuando es criticado, levanta su mano y dice: bendícelos, Padre, bendícelos. Y esto es un recordatorio que Dios protege a los piadosos, que Dios protege, que Dios está a favor de los que buscan su presencia. Dios no está a favor de los murmuradores, de los que calumnian. De hecho, la palabra calumnia griega en el Nuevo Testamento, la palabra griega es la palabra diabólica. La palabra calumnia es diabólica. Porque cada vez que nosotros hablamos mal de alguien, es como si el mismo diablo estuviéramos tomando lugar con él, con el acusador de los hermanos. No, es que te lo digo en confianza. Pues no digas nada en confianza, bruto. No digas nada en confianza, no te metas a eso, porque te metes a eso y te metes a un terreno muy, muy peligroso. Ahora, cuando alguien es calumniado y camina con Dios, no te defiendas. Y aquí yo no estoy hablando, yo estoy hablando en términos de palabras, no estoy hablando en términos de problemas legales, no estoy hablando en términos de cosas así. Estoy hablando en términos de iglesia. Cuando eres calumniado, no digas nada. Hace mucho aprendí el Salmo 3:3. El Señor es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El tiempo y el fruto de las personas va a mostrar quién está en lo correcto. Pero me parece especialmente interesante que Moisés haya sido calumniado en la esfera personal. Porque la vida familiar de los líderes muchas veces es la comidilla del populacho. ¿Sí? Como los amalecitas. Les encanta hablar, atacar de la vida familiar, de las decisiones, a todos los niveles y en todas las esferas. En lo político, en el deporte, en los artistas. ¿Qué son las noticias de los artistas? Que ya se divorció, que el hijo quién sabe qué. Puras tonterías que a la chusma les encanta y en el TV Notas. Pues no es diferente en la vida de la iglesia. Ay, ¿ya viste a los hijos de los líderes? Ajá. ¿Por qué te metes con los hijos de los líderes? ¿A ti qué te importa? Te lo digo más claro. Es esa actitud amalecita. Preocúpate de tu vida. Y no les hablo a ustedes, les hablo a todos los que me escuchen por allá. Preocúpate de tu vida, de tu familia. Yo he encontrado que la gente que más me critica, su vida es un desastre y su familia es un desastre. Semana. Bueno, seguimos adelante, ¿verdad? Si quieres aprender a ser un líder piadoso, necesitas aprender el arte de la piel gruesa, pero el corazón sensible. Esas cosas se te tienen que resbalar. Hacerte de oídos sordos y tomar las cosas de quien vienen. Entramos entonces al capítulo 13 y al cuarto peligro, el peligro del rechazo y el resentimiento, el último de los peligros. Y en el capítulo 13
ahora está esta historia de los 12 espías. Es una historia increíble, increíble. O sea, Moisés junta a 12, los envía a inspeccionar la tierra, van a Canaán, los espías regresan y traen los higos, las frutas. Más dicen que un racimo de uvas se lo pusieron con un palo, con una madera, lo cargaron ahí y ahí llevaban un racimo de uvas. Imagínate, unas uvotas, los higotes, las vieron todo el mundo y empezaron a enseñar. Y miren los productos que trajimos de Canaán y wow, o sea, todo el mundo así, emocionado por la tierra que el Señor les había dado, por lo que era de ellos, era la promesa de sus vidas. Se le entregó a Abraham, a Isaac, a Jacob, se le entregó a las 12 tribus de Israel y ahora era tiempo de que ellos entraran y la poseyeran. Y aunque esto iba a suceder y era el deseo, lamentablemente sucedió con otra generación, con la siguiente, porque ellos por su falta de fe no lo pudieron tomar. Y el comentario negativo que desmoronó la fe de todos ellos está ahí en Números 13, 27 y 28. Y aquí este es el reporte. Obviamente también hubieron comentarios positivos, pero pudieron más las palabras de todos que la palabra de Josué y de Caleb, que también fueron en la inspección y ellos decían, sí podemos tomarlo. Pero aquí está el comentario negativo. Fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente maná, leche y miel, y este es el fruto de ella. Imagínatelos enseñando y toda la gente alrededor viendo el fruto. Sí, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Híjole, pues ¿quiénes son los descendientes de Anac? Pues es toda una historia, pero son los gigantes. Era la última cepa de gigantes que existía en la tierra. Y eran hombres altísimos. Se dice que Goliat era un hombre de 3 metros. Yo no sé si alguna vez has tenido la bendición de ir a ver un juego de la NBA. O sea, yo me acuerdo, yo nada más fue una vez cuando era estudiante en Estados Unidos, y era cuando acababan de reclutar a uno de mis tiempos que se llamaba Shaquille O'Neal. Todo el mundo lo conoce. Y me acuerdo que yo lo veía de lejos porque nosotros pues, compramos el boleto más barato, el de Gallola, ¿verdad? Estudiante, a fin de cuentas. El pie. Yo creo que como el 16, una cosa así, impresionante. Y creo que él mide como 2'5", 2'10", una cosa así. Estos eran hombres grandes y fornidos, fuertes. O sea, no eran así como, no estaban atrofiados. Y cuando los ven dicen, todo está muy bonito, pero hay gigantes. Y ese comentario corre como pólvora. Se va todo el pueblo, les entra como la humedad y todos se desmoronan. Todos se desmoronan. Aunque Josué y Caleb insistieron. Versículo 30. Entonces Caleb clamó, porque al ver todo, Caleb que significa perro. Perro significa Caleb, imagínate. Bueno, aquí hay un Caleb, ¿verdad? Pero es un perro muy amado, ¿verdad? Arréglale. Pero el caso es que este hombre es mi dentista, entonces la próxima que vaya ahí me va. Fíjate lo que dice: debemos ciertamente subir y tomar posesión de la tierra, porque sin duda la conquistaremos. O sea, me encanta esa actitud. Pues este cuate está, o sea, es nuestra, Dios no la dio, Él está a favor de nosotros. De hecho, tienes que leer todo el pasaje, porque lo que viene ahí dice es que si Dios está con nosotros y si nosotros caminamos con Él, Él nos va a dar la tierra, es nuestra. Pero obviamente ya había corrido como pólvora el temor y se bloquearon. Esto es bien complejo, porque imagínate el corazón de Moisés.
Eso los llevó a 38 años de dar vueltas en el desierto. 38 años. Se calcula que fueron más o menos 2 años en lo que hacen el recorrido, llegan hasta ahí, acampan, se les da el tabernáculo, lo construyen, avanzan un poquito más, llegan a las fronteras, envían a los espías, se llenan de temor y no pueden avanzar. Pero el que más se molestó fue el Señor. Y una vez más, y ahora dice el Señor, los voy a consumir. De hecho, la Biblia nos presenta un escenario donde en la lumbrera salta fuego y consume a algunos. Pero llega Moisés una vez más y dice, Señor, detente. Ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de este pueblo. Y es que así es esto, Y cierro con esto. Si quieres, vamos poniéndonos de pie. Pero quiero cerrar con esto. Si nuestras vidas van a estar al servicio de Cristo, vamos a tener vidas con historias y experiencias extraordinarias, riquísimas, de todo tipo. Yo te puedo platicar experiencia tras experiencia, y soy mega olvidadizo. Pero te puedo platicar muchas experiencias hermosas. Y hay un salmo hermoso, Salmo 34:19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra el Señor. ¿Sí? Van a haber situaciones, te vas a encontrar con gente malvada, con gente que haga campañas en contra de tu vida. Si tú te has agarrado del Señor y tú estás dispuesto a ir con Él, claro que van a haber ese tipo de situaciones, pero no te preocupes, el Señor te va a librar de todo eso. Una cosa te puedo prometer para terminar. Si tú andas con Cristo, bueno, 2 cosas. Te confirmo que se desatarán las fuerzas del infierno en contra de tu vida. Pero también te puedo asegurar lo siguiente, que el cielo entero vendrá a tu rescate. El cielo entero vendrá a tu rescate. Y tienes que entender eso. Ahorita estábamos cantando, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Cómo dice? Sé que estás. Amén. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Levanta tus manos y dile al Señor, aunque no pueda ver, está sobrando. Amén. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Quiero que podamos orar ahorita, porque hay días donde el resentimiento, la ofensa, el deseo de amargarse, hay días donde el desánimo, el desaliento, el rechazo van a venir a tocar las puertas de tu corazón. Pero más son los que están contigo que los que están contra ti.
mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Más grande es nuestro Dios que todos estos demonios que quisieran venir y cautivar tu corazón. Así que vamos a volver a declarar esto, pero al mismo tiempo que vamos declarando esto, yo quiero abrir aquí este espacio. Y si tú necesitas orar y traer algo de esto en tu vida al Señor, vente. Yo quiero que vengas aquí al frente y podamos orar también contigo y por ti. Vente. Mientras seguimos cantando, tú sigue adorando. Vamos a seguir diciendo esto. Oh Dios, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda, siempre estás obrando. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, así eres. Y así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres. Oh, así eres tú, Señor, así eres tú. Yo no temeré, pues mi Dios es más fuerte. Mi Dios es más fuerte. Mi Dios es más fuerte. Así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás, oh, siempre estás obrando, Dios. Aunque no pueda, siempre estás obrando, Señor. Lo creemos. Siempre estás obrando. Y siempre estás obrando, aunque no pueda ver. Y ya no hay duda, lo creemos, Señor. Tú estás obrando, tú estás obrando. No dudaré. No dudaré. El mismo que abrió los mares, hoy está obrando. Siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. vamos a seguir adorando un momento. Sí, Señor. Milagroso, abres camino. Oh, Dios de milagros, te adoramos. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Vamos a declarar esto de nuevo. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
Levanta los Josués, aquellos que creen en tu promesa, aquellos que creen en tu pacto, aquellos que creen, Señor, en tu propósito. Levanta a aquellos con un corazón valiente, distinto, que se toman de ti, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Decimos aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú tienes mi vida en tus manos. Tú te has encargado, Señor, de todo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Así es. Señor, oramos, Señor, en esta noche que levantas en este lugar a aquellos como Josué y Caleb, con un espíritu diferente, como lo dice la palabra de Daniel, con un espíritu excelente. Levanta a aquellos que te buscan, Señor, sabiendo que sí, habrán momentos donde el enemigo intentará frenar, pero no hay nada que pueda frenar tu reino, tu palabra, tu unción, tu llamado sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, recuérdale a cada uno de los que está aquí, recuérdale que tú vas delante, que tú has dado la promesa, que tú tienes la herencia, que tú estás con ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos.